Fármacos antiarrítmicos, tema 18. Las preguntas que voy a responder ahora son estas. Primero una pequeña introducción, después estas. Básicamente estas serían las importantes. Entonces, empezando. ¿Por qué células están formadas? El sistema de conducción y excitación del corazón. Tenemos por un lado células especializadas y células no especializadas u ordinarias. Las células especializadas se dividen a la vez en células marcapasos y no marcapasos. Las células marcapasos son las que constituyen los nodos o nódulos auriculoventricular, sinusal, auriculoventricular. Después tenemos también las no marcapasos, que están constituidas por las fibras de conducción, ya sean las fibras de Purkinje y las de His, que son las que transportan el impulso principalmente. Y las principales diferencias que hay entre los marcapasos y los no marcapasos es que estas tienen la capacidad, son autoexcitables, es decir, que generan el impulso eléctrico de forma espontánea, por ellas mismas. Y para acordarme esta clasificación, básicamente pienso en que España marca. España de células especializadas marca, para acordarme de que recién las especializadas se dividen en marcapaso y no marcapaso. Y después son las no especializadas u ordinarias, que son las mismas células de las aurículas y de los ventrículos, que son las que reciben el impulso y se contraen en respuesta. Este sería más o menos un dibujo del sistema de conducción. Tenemos el nódulo sinusal, el aurículo ventricular, las de His, derecho e izquierdo, las fibras de Purkinje. Básicamente lo que sucede es de que una vez generado el impulso en los nódulos, de ahí viaja hacia el nódulo auriculoventricular y también hacia los músculos de las aurículas, como que se dividen, y el que viaja al nódulo auriculoventricular después se transporta a través de las de His, derecho e izquierdo, y luego se transporta a través de la rama de Purkinje hacia el músculo ventricular, donde se produce la conducción de los ventrículos. Y acá más o menos lo mismo, el nodo se genera, entrega los aurículos a los ventrículos, el nodo auricular entrega el impulso a las fibras de Purkinje y la fibra de Purkinje conduce el impulso a los ventrículos. De ahí, de esto, se puede decir lo siguiente. Como había dicho, había células marcapasos y células no marcapasos. Las células que no son marcapasos tienen una especie de curva del potencial de acción de los mismos, de cómo es que se genera ese potencial de acción. Y las células marcapasos tienen otro. ¿En qué consiste el potencial de acción de las células no marcapasos? Por un lado, se puede decir que se divide en 4 fases. No, en 5 fases. Tenemos la fase 0, la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4, que sería esta. Y lo que provoca la generación de potencial de acción, o que empiece potencial de acción, es un estímulo eléctrico que hace que supere el umbral. Se supera el umbral, y entonces ante ese estímulo se abren de forma rápida los canales de sodio, es decir, que empieza la fase 0 y sucede así una despolarización rápida. Después sucede una repolarización parcial, que es cuando se abren los canales de potasio, sale un poco de potasio. Después está la meseta o fase 2, que está constituida por la entrada de canales de calcio y sodio, que son canales lentos que se abren, entonces provoca la entrada de esos mismos. Y después está la repolarización rápida, que consiste en que se abren los canales de potasio, entonces el potasio sale. Y así va variando el nivel de potencial. Y una vez que salen los potasios, se vuelve a la fase 4 donde se encuentra en potencial de membrana de reposo.
la cual va a permanecer en reposo hasta que suceda de nuevo un estímulo. Y en este hay una corriente de sodio que entra a la fibra hasta alcanzar el umbral hasta el estímulo ese. Y básicamente así es la forma, o sea que es 0, 1, 2, 3 y 4. Eso en el caso de las células no marcapasos. Después están las células marcapasos, que su potencial de acción está constituido por 3 fases. Este está constituido por 5, 0, 1, 2, 3, 4. Sí. Y está por 3, que son la fase 0, que si se las compara con las células no marcapasos sucede básicamente casi lo mismo, o sea, la diferencia es del canal, en este caso son canales de calcio que ingresan, se produce una rápida despolarización donde ingresan donde ingresan calcios, y después sucede una fase 3, que es esta, de repolarización, donde sucede la salida de potasio. Esta es parecida a la fase 3 de la otra. Y después está la fase 4, que es cuando entran en un potencial de membrana, potencial de marcapasos, donde no es del todo plano como en el anterior, y acá entran de forma pasiva sodio y calcio, y sale potasio hasta que la misma célula, que como tiene la capacidad espontánea de autoexcitarse, se va a llevar, en un momento va a llegar a superar el umbral y va a entrar en fase 0 de nuevo. Y es como que va a ser un ciclo todo el tiempo, constante. Y el estado de reposo de esta es mucho menos negativo en comparación, es autoexcitable, y eso sucede porque es permeable naturalmente a los canales de calcio y de sodio.